Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente escuchar lo que Dios irá a hacer. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es mensajes no leídos. Vamos a ver lo que es en Hebreos 3:7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcáis el corazón. La Biblia narra una interesante historia donde Dios decide utilizar una especie de WhatsApp de esa época para enviar un mensaje a Saúl, rey del pueblo de Israel. Ese WhatsApp se llamaba Samuel, considerado un profeta, pues él era el medio por el cual Dios hablaba a sus hijos. En primer punto vamos a ver lo que es el mensaje de Dios. Saúl fue el primer rey de Israel, tenía un gran futuro. Un día Dios decide enviarle un mensaje muy claro. El mensaje era una tarea, una orden sencilla: acabar por completo con el pueblo amalecita, con su ganado y sus bienes. Pero Saúl decidió no obedecer la palabra de Dios. Aunque escuchó al profeta Samuel en su corazón, Saúl había decidido ignorar ese mensaje. Lo marcó como no leído. Silenció la voz de Dios en su vida y decidió tomar el mejor ganado del pueblo que debía destruir por completo. Eso lo encontramos en 1 Samuel 15:19. Quizás pensó que a Dios no le importaría tanto y puso en serie pretextos para justificar sus acciones. Aquí en el primer punto vemos la desobediencia de Saúl al mandato que Dios le había dicho que hiciera. No aceptó su voluntad, él hizo lo que él pensaba a su conveniencia. Muchas veces nosotros creemos que Dios jamás se comunica con nosotros, pero Dios nos habla constantemente. Usa muchos medios para hacerlo. En medio de algún problema, Él nos está diciendo que lo busquemos. El hecho de que estés hoy en este lugar significa que Dios te está mandando este mensaje que quiere que escuches y obedezcas, ya que Él conoce lo que es mejor para ti. Él no es ajeno a tus sufrimientos. Desea que conozcas cómo salir victorioso de las batallas de la vida, pero para eso necesitamos escuchar y seguir su consejo. En segundo punto vamos a ver las consecuencias. Dios, con mucho pesar, decide quitarle el reino a Saúl. A Dios sintió mucho quitarle tal reino a Saúl. Y comienza a buscar un hombre conforme a su corazón, que esté dispuesto a obedecer y no solo escuchar. Dos puntos muy importantes: escuchar y obedecer la palabra de Dios. Saúl perdió todo lo que tenía y aunque fue rey por un tiempo, Dios ya había decidido que otro hombre tomaría su lugar. ¿Por qué Dios toma esta importante decisión que a él le dolía bastante hacerlo? ¿Por qué? Porque Saúl solamente escuchó la palabra de nuestro Dios, pero no hizo lo que Dios realmente quería que hiciera. No tanto por el error que cometió, sino por su corazón que estaba ya endurecido a la voz de Dios. Saúl seguiría desobedeciendo constantemente, ignorando la voluntad de Dios. Con el tiempo, la vida de Saúl comenzó a decaer y no pasaron muchos años cuando ese rey que pudo haber marcado la historia para bien murió por haber ignorado la única voz que debía haber escuchado, la voz de Dios. Todos conocemos la problemática de nuestro mundo. Cada familia sufre a su manera y se vuelve algo normal con el paso del tiempo. Cuando vemos tanta maldad alrededor, solo estamos viendo las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. El medio más eficaz y seguro que Dios utiliza para hablarnos se llama la Biblia. Esa es la guía para vivir el gran futuro que Él tiene para nosotros, ya que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. La historia de Saúl sería otra si él hubiese obedecido la palabra de Dios.
Ya ven lo que hace la desobediencia del hombre. Hubiera sido otro, si Saúl hubiera obedecido a la palabra de Dios, él hubiera seguido en el reinado. Y en bendición sobre todo. Las personas viven como viven y hacen lo que hacen por ignorar el mensaje de Dios. Imagina que una persona está usando el celular de tus sueños para quebrar nuestros. O sea, imagina que esa persona tiene un iPhone 6 Plus y lo utiliza así, como sea, cuando es algo de que tú quieres, algo que realmente anhelas. Y es cuando esas personas no valoran lo que tienen. Entonces lo que vemos en el segundo punto es que Saúl tenía lo que era una sordera espiritual. Él sufrió esa sordera, ¿por qué? Porque la primera vez que Dios le manda a llamar, él decide no escucharlo. Y yo creo que Dios le decía, Saúl, Saúl. Y él endurecía su corazón y a la vez no escuchaba la palabra de Dios. En el punto número 3 vamos a ver las otras consecuencias. La desobediencia a Dios trae consecuencias, pero también las trae al obedecerle. En este punto número 3, las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Tal fue lo que es en la vida de David, quien tomó el lugar de Saúl en el trono de Israel, y aunque tuvo varios errores, siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Ya que él fue un adorador que marcó la historia, un guerrero incansable, un héroe de la fe, siempre puso el mensaje de Dios como lo primero en su vida. Porque Él tiene que ser prioridad en nuestra vida, en todo, todo. Señor, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad. Y hoy en día nos sigue inspirando a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Hay que orar no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros escuchemos la voz de Dios, una oración ferviente. Sobre todo no hay que olvidarnos lo que es el Espíritu Santo. Hay que darle las gracias a Dios por este hermoso día, y este ha sido el mensajes no leídos, y espero que les haya gustado. Dios les bendiga.